Las elecciones presidenciales de este año 2024 están llenas de cuestiones cruciales, las cuales requieren de atención, desde política exterior hasta la economía. Aunque el seguro social puede no estar en los titulares con tanta frecuencia, sigue siendo de un tema muy vital, especialmente para aquellos que están muy cerca de la jubilación o que actualmente ya están jubilados. Y es que tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump prometen proteger al seguro social. Los votantes quieren más detalles sobre cómo es que cumplirán esta promesa. Es esencial comprender las políticas propuestas por cada candidato y cómo pues esto puede afectar el futuro del seguro social y a ustedes, beneficiarios actuales y futuros. Por ello, pues el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante. El seguro social es el tema por el cual debes decidir a quién votar, pues hoy lo veremos. Gran parte del debate sobre el seguro social está centrado en un futuro incierto. Como bien sabemos, se espera que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y sobrevivientes del programa se quede sin dinero en la próxima década, dejando el seguro social únicamente dependiendo de los impuestos sobre la nómina. Actualmente, estos impuestos cubren solo el 77% de los beneficios. Más allá de eso, existe pues una insatisfacción general sobre la eficacia de los pagos actuales del seguro social para pagar las facturas. Una encuesta realizada el año pasado por un bufete de abogados de interés público encontró que casi 2/3 de los beneficiarios del seguro social están insatisfechos con los últimos ajustes por costos de vida, el cual en este año 2024 es de un 3,2%. Y es que esta insatisfacción no ha disminuido mucho en este año. Una reciente encuesta ha informado y ha publicado en marzo que más del 70% de estadounidenses que reciben beneficios por discapacidad del seguro social piensan que el COLA de este año 2024 es muy bajo. 4 de cada 10 encuestados dijeron que han experimentado impactos financieros negativos debido a este COLA, y casi el 60% ha tenido que hasta reducir sus gastos o su estilo de vida. El COLA de este año está muy por debajo del último que vimos en el año 2023, que fue del 8,7%. Y ya vienen prediciendo que el COLA para el 2025 podría bajar aún más. La Senior Citizens League, un grupo no partidista de defensa de personas mayores, ya viene proyectando un COLA del 2,6% para el próximo año 2025, según los últimos datos de inflación. Mientras tanto, más del 80% de encuestados prácticamente están preocupados por cómo el resultado de las elecciones presidenciales pueden afectar en sus futuros beneficios del seguro social. 3/4 partes planean votar por un candidato que esté en función de cómo sus políticas podrían afectar sus beneficios del seguro social. Si Biden o Donald Trump cumplen con su palabra, los beneficiarios del seguro social no van a tener que preocuparse de que se recorten los beneficios. Recordemos que Biden ha prometido reforzar el programa si es que gana la reelección en noviembre. Y pues el exmandatario Donald Trump ha dicho que no tiene planes de tocar el seguro social si es que él regresa a la Casa Blanca. Biden ha propuesto un plan de 4 puntos que podría afectar principalmente a las personas que son de altos ingresos, los cuales pueden depender de sus ingresos y no del seguro social para sobrevivir. Este plan incluye lo siguiente: gravar los ingresos obtenidos por encima de $400,000, dejando los salarios entre $160,200 y $400,000 libres de impuestos. En este 2024, cualquier salario que sea superior a $168,600 no está sujeto a impuestos. Otro punto importante:
cambiar el cálculo para determinar el COLA anual del Seguro Social, para que éste ya no se base en el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos. Pues Biden está a favor de basar el COLA en el índice de precios al consumidor para personas mayores. Otro punto importante: aumentar la edad del monto del seguro primario, el cual determina cuánto dinero recibirán beneficios del seguro social. También quiero aumentar el beneficio mínimo especial para trabajadores vitalicios con salarios que son más bajos del 125% del nivel federal de pobreza para los beneficiarios del seguro social. Pero estas y otras reformas que Biden ha propuesto no se han incluido en los presupuestos que han sido enviados al Congreso, donde probablemente enfrentarían la oposición de la mayoría de republicanos e incluso de algunos demócratas. Pues en cuanto a Donald Trump, el año pasado el expresidente afirmó que bajo ninguna circunstancia los republicanos deberían de votar para recortar un solo centavo tanto del Seguro Social como del Medicare. La campaña de Donald Trump también criticó a su ex rival presidencial republicana, Nikki Haley, por indicar que podría aumentar la edad plena de jubilación del Seguro Social para los trabajadores más jóvenes. Pero algo que es muy cierto, y es que Donald Trump no ha revelado ninguna propuesta política en concreta sobre cómo lidiar con este inminente déficit de fondos fiduciarios. No nos ha mostrado una agenda política en la cual resalte el tema del seguro social como una de las prioridades, la cual tanto Biden como Trump deberían de tener. Como presidente dejó en paz los beneficios del seguro social y los requisitos de elegibilidad, pero sí propuso recortes tanto al Seguro Social y al Medicare, que tenían como objetivo reducir sus costos administrativos sin reducir específicamente los beneficios. Cuando él fue mandatario, en su agenda tenía recortes futuros para el Seguro Social, recortes que en su momento prefirió pausar y no tocar en tema. Realmente su campaña no ha ofrecido propuestas específicas sobre cómo abordar la próxima insolvencia de los fondos fiduciarios, pero su eslogan en general es que no tocaría estos dos programas.